En medio del camino de la vida, errante me encontré por selva oscura, en que la recta vía era perdida. ¡Ay! ¿Qué decir lo que era? Es cosa dura, esta selva salvaje, áspera y fuerte, que en la mente renueva la pavura. Tan amarga es, que es poco más la muerte, mas al tratar del bien que allí encontrara, otras cosas diré que vi por suerte. Buenas, gente. Vaya que primer video del año y ya es febrero prácticamente. Pero bueno, sea cual sea el caso. Primero desearles, obviamente, aunque ya muy atrasado, pero un feliz año, obviamente. Esperando que tengan un año maravilloso en lo que es en casi todo nivel. Digo casi todo porque siempre hay un nivel en la vida que no se puede completar. Pero ojalá que les vaya bien en lo económico, en lo amoroso, bueno, en lo social, en lo educacional, bueno, en la salud, en todo básicamente. Así que eso. Estoy bastante libre en ese aspecto porque estoy en proceso de escritura de tesis. Así que voy a intentar de coordinarme un poco más los días para grabar videos, sabiendo que no grabé casi nada desde, no sé cuándo fue la última fecha, creo que fue en octubre parece. Pero sea cual sea el caso, hay que continuar con el show. Y justamente en esta ocasión vamos a hacer la segunda parte de Villanos de Disney en el infierno según la Divina Comedia. Las reglas son las mismas de la edición pasada y en esta ocasión revisaremos la Edad de Plata y la Edad de Bronce. Y sí, probablemente muchos dirán o pensarán que acá técnicamente hay 3 eras, pues no estoy contando la Edad Oscura como tal que tiene Disney y la estoy contando dentro de la Edad de Bronce, pero es más un tema para no confundirnos en términos de tiempo nomás. ¿Cómo se debe abordar esto? Claro, porque además la imagen que estoy usando de referencia no lo cuenta como la Edad Oscura, sino que la cuenta como Edad de Bronce, así que eso. Vamos a iniciar con la primera película de la Edad de Plata y por ende se abre ¿cómo lo podríamos decir? Este juicio de la Edad de Plata con la Cenicienta y sus 3-4 villanas. Me entenderán después. Partamos con la grande, Lady Tremaine y sus crímenes. Bueno, partamos. Primero, es una derrochadora con la herencia del padre Cenicienta ya una vez muerto. No me sorprendería que la vieja se casara con el pobre hombre por la plata. Segundo, toda la violencia psicológica contra Cenicienta desde pequeña. Weón, la tenía viviendo sola. Weón. Literalmente una pieza chica, weón. Tercero, el maltrato físico contra Cenicienta, haciéndola trabajar de forma excesiva. Sus hijas eran cafichas, weón. ¿Para qué estamos con cosas? Toda la pega de esa casa se la lleva Cenicienta. Nadie más que decir. Y por último, es una estafadora por querer engañar al duque real con la zapatilla de cristal. Y ese es un gran pecado. Bien, intentemos analizar bien este personaje. Y en general este personaje, vaya que me dio dudas por dónde distribuirla dentro del infierno. Principalmente pues como ella quiere engañar a este duque con respecto a la zapatilla de cristal, para que alguna de sus hijas se casen con el príncipe y por ende heredar el reino. En ese aspecto transforma a Lady Tremaine en una falsificadora y por ende su castigo iría en la 10ª Borgia. Pero, y aquí donde hay un detalle también importante a considerar, es que si nosotros sabemos que ella tiene un historial de despilfarro con respecto al dinero del padre Cenicienta, la vuelve una derrochadora. Y en ese aspecto, como derrochadora, puede ser castigada tanto en el 4º círculo, a empujar piedras, o en el 7º círculo, en el exterior de la ciudad de Dite. O sea, perdón, en el interior de la ciudad de Dite. Pues los derrochadores también van allí. Y aquí hay otro detalle también importante y que sobre todo me hizo dudar si es que enviarla a al 4º círculo. Y es que, como ella quiere heredar el reino de alguna u otra manera, muy probablemente quiera malgastar el dinero que sus hijas llevarían a la casa por casarse con el príncipe. Lo que lo vuelve, una potencial avara.
Sin embargo, yo considero, si bien va a sonar así como muy de juez, o sea, ni siquiera de juez, pero poniéndome ya como en el papel del Rey Minos para juzgar a los condenados, la violencia contra Cenicienta es lo que más destaca en este personaje. Y por ende, el premio que se consiguió esta anciana es que sea castigada en el anillo exterior de la ciudad de Dite, en el Flegetonte, a que se pudra en el río de sangre. Luego tenemos a Drizella y Anastasia Tremaine, y es la razón del por qué digo que son 3 o 4 personajes villanescos. ¿Cuáles son los crímenes de estas hermanas? Bueno, primero, obviamente, el odio injustificado hacia Cenicienta. Es su hermanastra. Me gusta que por lo menos las secuelas después no son tan pesadas, pero es su hermanastra. Segundo, la violencia física y psicológica de Cenicienta, más o menos similar a lo que hace Lady Tremaine. De hecho, estas son un poquito más agresivas en ese aspecto. Tercero, el maltrato físico contra Cenicienta haciéndola trabajar de forma excesiva. Ya dijimos en el puesto pasado que eran cafiches de la casa prácticamente, así que no hay de otra. Y por último, son estafadoras por querer engañar al Duque Real con la zapatilla de cristal. Más o menos lo mismo que querían hacer con la... O sea, más o menos lo mismo que quería hacer Lady Tremaine. Solamente que estas son las que lo hicieron. Ahora sí. Hablemos de estos personajes en ese aspecto. Y el castigo al que se le podría dar, si bien se les puede abordar de la misma manera que a su madre, hay un pecado del cual no se les puede acusar tanto, y es el de la avaricia. Dado que no es tanto la motivación por el dinero o el despilfarro por el dinero lo que caracteriza a estos personajes, sino es más su violencia o su actitud iracunda frente a Cenicienta. Y considerando que son mucho más agresivas que iracundas en ese aspecto, consideré que un buen lugar para juzgarlas sería en el Flegetonte, al igual que su madre. Por ende, el exterior de la ciudad de Dite va a ser su castigo. Y por último tenemos a Lucifer, o Lucifer, no sé cómo se puede pronunciar en ese aspecto, no me acuerdo ya cómo lo dicen en la película. Y eso que la vi, que es lo peor. Bueno, ¿qué pasa con este pobre gato? Bueno, el pobre no tiene nada, pero sus crímenes, mejor dicho. Primero, intento de asesinato contra animales, y segundo, maltrato contra Cenicienta. De hecho, muy bueno para fastidiarle la vida a Cenicienta. A ver, antes de abordar los crímenes como tal, o sea, de explicar de dónde irá, quiero dejar en claro algo, y es que revisando toda esta lista de películas, tanto de la Edad de Plata como de la Edad de Bronce, me di cuenta de que los animales acá tienden a ser malvados, evidentemente, pero en un principio yo planteé que los animales debían funcionar como un castigo para los condenados. Sin embargo, ¿qué sentido tiene que en una película donde no hay seres humanos, y por ende estos animales sean como el ser humano, sean un castigo sabiendo que ellos son conscientes del mal que hacen? Este tema me generó bastante dudas a la hora de plantearlos, y decidí llegar como a la siguiente conclusión. Si en la película no hay humanos, entonces, y obviamente lo que se vean son animales y o lo que sea, pero que tiene conciencia de sí mismo, entonces tiene sentido que los juzguemos como seres humanos. Por ende no pueden ser el castigo de un castigado, tienen que ser el castigado. Y por ende, por conclusión y por lógico, es que si estos animales están rodeados de seres humanos, entonces la maldad del ser humano es la que motiva al animal. O sea, no es que motive, pero estrictamente es algo que se adhiere a la mentalidad del animal en ese aspecto, y por ende quiere cometer crímenes. Y por ende, en ese aspecto, en esta situación el animal sería inocente dentro de muchas comillas, y aquí sí se podría considerar como un castigo para el castigado. Y bien, dicho ya toda esta explicación, hablemos del por qué Lucifer irá en el círculo que tenga que ir. Y en sí este personaje no me quedaba claro si es que dejarlo castigado en el tercer círculo, porque es goloso en ese aspecto, quería comer ratones en sí, o enviarlo al anillo interior de la ciudad de Dite, en el séptimo círculo, debido a que es un gato que más que querer alimentarse de los ratones, le gusta torturar ratones.
Y por ende eso se puede traducir más en una amenaza contra el regalo de Dios. Así que pensándolo bien en ese aspecto, decidí quedarme con que Lucifer tenía que ir al interior de la ciudad de Dite, bajo el desierto ardiente. Y eso. Con eso concluimos a los villanos de Cenicienta. Luego sigue Alicia en el País de las Maravillas. Con esta película me llevó a pensar en algo bastante particular, y es que, como tal, los villanos que hay acá no son villanos en sí, porque son parte de la mente de Alicia. Sin embargo, la Reina de Corazones es demasiado icónica como para no considerarla. Así que, claro, entre pensándolo y pensándolo, decidí dejar algo bien en claro. Y es que primero, sí, vamos a incluir a los villanos incluidos dentro de la mente de algunos personajes. Y segundo, no voy a considerar a todo el mundo de Alicia en el País de las Maravillas como villano, a pesar de que en la escena final se vea que todo el mundo persigue a Alicia para querer cortarle la cabeza. No lo voy a considerar a todos, solo voy a considerar a 3 personajes. Así que iniciemos con el primero de ellos, y es la Morsa. Los crímenes que cometió esta pequeña Morsa, bueno, pequeña no es, de hecho es bastante grande. Primero, engañó a las ostras. Y eso es gravísimo. De hecho, considerando el ambiente en el que vivimos actualmente, eso se ve peor. Segundo, mató a las ostras. Eso fue fuerte. Tercero, es un perezoso, es un flojo, por no querer ayudar al carpintero. Y por último, él engañó al carpintero para no compartir las ostras. Aún cuando a este personaje se le puede decir que es un asesino, porque obviamente mató a las ostras, y por ende merece ser castigado en la violencia, o que él es un flojo y que merece ser castigado en el círculo de la ira y pereza, en ese aspecto, hay un par de pecados que resaltan más. Por ejemplo, el engaño. Él cometió fraudes, no los vamos a leer la suerte entre gitanos. Merece ir a las Borgias. Sin embargo, todos estos crímenes recaen en un principio bastante particular, y es lo que motiva a la Morsa para cometer todos estos pecados es querer devorar a las ostras. Las engaña para poder comérselas. Por ende, la gran actitud de este personaje es la gula. Así que, considerando todo esto, la Morsa se transformaría en lo que va de la saga de momento en el primer villano en ir a ser castigado al círculo de la gula y ir a sufrir la lluvia con Cerbero. Y aunque se le puede considerar un animal, directamente no es un animal porque es parte de la invención de la mente de Alicia. Y de hecho la misma Alicia sabe cómo crear animales en ese aspecto. Así que es un castigado simple. Luego tenemos a el carpintero. ¿Cuáles son los crímenes de este carpintero? Primero, engañó a las ostras. A pesar de que casi la caga en ese aspecto al revelar el plan de la Morsa, o casi revelarlo, no lo termina haciendo. Sin embargo, participa en el engaño e igual lo hace. Segundo gran pecado, es iracundo y violento, de hecho, con respecto a con respecto a la hora en la que el plan y estafa que hicieron con la Morsa se vio alterado debido a que la Morsa rompió su parte del trato y se comió las ostras. Y en el tercer lugar es la gula dentro de todo, porque él también quiere comerse las ostras. ¿Y cuál es la conclusión que se puede dar de este personaje? Bueno, este personaje en sí es extraño, porque trata de comerse las ostras, pero no lo logra. Ayuda en el engaño de la Morsa, pero no fue el cabecillas. Es su lacayo, casi la caga. Su momento más culmine dentro de su propio cuento es cuando le da el ataque de rabia y ataca a la Morsa, para la redundancia. Así que no lo sé realmente. Es un personaje de poco trasfondo dentro de un microcuento en ese aspecto. Sin embargo, yo lo juzgaría y lo enviaría a la gula porque comparte con la Morsa la misma raíz del mal. Engaña porque quiere comerse a las ostras, y
entra en este estado de ira cuando descubre que la morsa ya se comió a las ostras. Así que a mí me haría sentido que sea la gula su gran actitud en ese aspecto, su gran cualidad para querer condenarlo. Y obviamente tiene que estar con su viejo amigo, pero sabiendo que dentro de la lluvia estarían como libres dentro de todo, muy entre comillas, tiene que ir en dirección contraria a la morsa para que cuando no se para que no se topen y obviamente no pelearse ahí. Y por último, la gran villana dentro de la película es la Reina de Corazones. Y de hecho sus crímenes son... es iracunda, es de temperamento muy corto, demasiado corto. Cualquier palabra que vaya en su contra la altera. Y principalmente es violenta, porque ante cualquier situación donde emerge su ira, decide que se le manda a cortar la cabeza a alguien. Y eso es mucho. Demasiado para a veces una simple no. Así que, como conclusión, ¿la reina es violenta? Sí. ¿De genio corto? Sí. Todo lo que tiene que hacerse tiene que salir como ella quiere. Y si no, se enoja y manda a ejecutar. Lo sabemos. Así que personalmente, más que ponerla en violencia, es iracunda. Y yo la enviaría directamente al quinto círculo, que es el de la ira, para que esté sumergida en el pantano Estigia y por ende se agarre a manotazos con el primer tonto que encuentre. Luego tenemos la historia de Peter Pan con sus 4 villanos, y digo 4 y no los como 80 que hay, porque voy a tener que hacer un recorte cuando llegue a la banda de los piratas, porque sí, yo no sabía, bueno, me vine a enterar hace poco, pero estrictamente yo no sabía cuando vi la primera vez Peter Pan que todos los piratas tenían nombre, así que solamente voy a tomar uno cuando llegue el momento. Bien. Vamos a iniciar con esta lista de personajes con el villano icónico de la película, y es Capitán Garfio. ¿Cuáles son los crímenes del Capitán Garfio? Primero, intentó asesinar a Peter Pan. Segundo, secuestró a Tigrilla. Tercero, secuestró a los niños, y cuando digo a los niños es a todos los niños que vimos en la película. Cuarto, engañó a Campanilla. Quinto, tiene un inmenso historial de robo. Garfio como villano es buenísimo, demasiado malo, demasiado vil. Bueno, sé que alguien me va a decir que no, es que en el libro es... No, aquí no estamos considerando el libro, aquí no me interesa que Garfio pueda ser el bueno de una historia mal contada, no. Garfio aquí en la película es un ser vil. Así que por esta misma razón no sé dónde ponerlo bien. Pues fue ladrón y es avaro. Es actualmente obsesivo en querer capturar y deshacerse para siempre de Peter Pan, por haberle quitado su mano. Y con ello da igual con que Garfio mienta o ataque a otros por obtener lo que quiere. Así que estrictamente no sé dónde ponerlo. Personalmente, y muy probablemente me arrepienta de este mismo, lo pondría en el círculo de la violencia, porque es extrañamente esta obsesión que tiene hacia Peter Pan lo que lo hace a cometer actos atroces directamente, y a pesar de que no mata, no hace daño contra la naturaleza, solo ataca al hombre, tiene que ir al anillo exterior de la ciudad de Dite. Pero voy a dejaros dicho esto. Capitán Garfio perfectamente podría ir al círculo del fraude por robo, o podría dedicarse a tirar piedras en avaricia. Pero personalmente yo lo tiraría a la violencia. Luego tenemos a la banda de piratas, del cual solamente tomaré un pirata, que es para la referencia de la imagen, que es el pirata Turk. ¿Cuáles son los crímenes de esta banda de piratas en general? Primero, tienen el historial de robos, obviamente. Tienen ahora el horrible hecho de que secuestran a los niños. Y tercero, atacan niños, así que... Y de hecho es muy similar en ese aspecto, tienen el pasado muy similar al Garfio. Sin embargo, ellos no están interesados en Peter Pan. Solo odian a Peter Pan porque Garfio lo odia. Pero la realidad de estos piratas es que buscan volver a su vida de robos de barco, ya sea por el dinero o porque es divertido para ellos. Pero como son ladrones, tienen que caer en el fraude, y como van al fraude, tienen que estar específicamente en la Borgia 7. Así que bueno, ahí serán la banda de piratas.
Luego tenemos al señor Smith. ¿Cuáles son los crímenes del señor Smith? Primero, obviamente el historial de robos que tiene el anciano este. Y segundo, aconseja para robar. El señor Smith es el más viejo de la tripulación. Y algo torpe, pero eso no le quita lo ladrón. Y de hecho, en la película, aun cuando sea por la presión social del resto de sus compañeros, es él quien le mete a la cabeza a Garfio de que debe olvidar a Peter Pan para seguir robando. Así que, para mí este personaje tendría sentido que fuera al fraude en la Borgia 7, junto con el resto de sus compañeros. Y por último tenemos a Tic Tac. Me acuerdo de la canción de Tic Tac. Bueno, en fin, Tic Tac, cuyo único crimen es el hambre de querer comerse a Garfio. A ver, Tic Tac como animal ya saboreó a Garfio. No busca atacarlo por odio, por ende no se puede considerar un acto violento, sino que solo quiere comérselo. Por ende, el tercer círculo es su castigo, iría a la gula. Pero como es un animal que convive con humanos, por ende la maldad fue impregnada, digámoslo malamente, por culpa de los humanos, este cocodrilo funcionará como un castigo más que el castigado. Luego sigue la dama y el vagabundo, con sus 4 o 3 villanos. A ver, que como tal, 3 sí son malos por naturaleza, pero los otros más como relleno, no lo sé, mejor avancemos. Primero, el perrero. ¿Cuáles son los crímenes del perrero? Capturar perros, y en particular querer capturar a los protagonistas. Y segundo, mató a un perro. Es un personaje de escasos minutos en la pantalla, pero con su aparición fue lo suficiente como para saber que, a pesar de que sea su trabajo, atenta contra la vida de los perros, digámoslo así. Por ende, atenta contra la creación de Dios, y eso significa violencia en el anillo interior de la ciudad de Dite. A pesar de que no sea un personaje que no aparece casi nada en la película, pero el castigo es para los villanos y bueno, es un villano dentro de todo. Luego siguen las siamesas Si y Am, cuyos crímenes son: primero, robar leche de la bebé; segundo, tratar de devorar a un pez; tercero, tratar de devorar su nave; cuarto, molestar a la reina. A ver, ¿robaron y eso las vuelve ladronas? Podría ser, muy probable. Pero su pecado es más fastidiar a Reina para que la saquen de la casa y con ello deciden atentar contra la vida de 2 animales que nada que ver con Reina. Por tanto, la violencia sería un mejor pecado para estas siamesas. Pero hay algo que yo no debo negar, y es que si se hubieran agregado la escena en que estas escondían a la rata en una cortina para que culparan a Golfo, yo las habría jugado en el fraude. Pero aún sin eso sabemos que buscaban fastidiar a Reina. Y lo lograron, engañaron a su dueña para que sacara a Reina de la casa. Así que a pesar de que la violencia se les podría considerar un poquito, no irían a la violencia al fin y al cabo. Irían más al fraude. Particularmente a la novena Borgia por haber hecho todo este caos para sacar a Reina de su casa. Pero lamentablemente son animales que viven en un mundo de humanos. Por ende, las actitudes de estas gatas siamesas se ve malamente influenciada por culpa del ser humano. Así que más que ir a cumplir un castigo, van a ser parte del castigo de alguien más. Y por último, el gran villano de la película. ¡Qué emoción! El villano final de la película es la rata. ¿Cuáles son los crímenes de la rata? Intentó asesinar al bebé, atacó a Golfo y atacó a Reina. Qué gran personaje, por Dios. Bueno, a ver. Al igual que el perrero, no es un personaje de tanta aparición. Sin embargo, eso no lo hace un villano que no tenga que pagar un castigo. Y como atenta contra todo tipo de forma de vida, porque atentó contra un bebé y los perros, no se merece otro lugar más que el interior de la ciudad de Dite. El tema es que este ratón, a pesar de que no raciocina como el resto de animales que sí se ven en la película,
Me queda la duda. ¿Es un condenado o va a ser el que debe condenar a alguien más? Bueno, ya establecimos la ley de que es un animal que vive dentro del mundo de los humanos, así que tiene que ser el castigo de alguien más. Así que a sufrir en el infierno, en el séptimo círculo, no lo hará, pero sí tendrá que hacer sufrir a alguien más. Luego tenemos la Bella Durmiente, con dos villanos clave en ese aspecto, dos villanos 100% reconocibles, y un tercero del cual dudé bastante si incluirlo o no. Y que de hecho muy probablemente juegue un poquito con las reglas nuevamente. Pero bien, vamos a hablar. Primero, la más grande, Maléfica. ¿Cuáles son los grandes crímenes de Maléfica? Es bruja, es una hechicera. Y ni siquiera es una hechicera buena en ese aspecto. Es una hechicera que genera maldad. Segundo, maldijo a Aurora. Tercero, intentó de asesinar al príncipe. A ver, Maléfica es una de las villanas más icónicas de Disney. Y por ello me resulta muy curioso que en la película animada de Maléfica maldijera a Aurora solo porque los papás de Aurora en ese aspecto no le avisaron a Maléfica de que ella había nacido. Bueno, además que más de alguno de ustedes ya ha visto ese reel donde dice que Maléfica no fue porque bla 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 bla, los bautizos reales y bla 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 bla. No me interesa eso último. Aquí tenemos a un personaje que es malo por naturaleza y tiene un odio increíble hacia Aurora. Así que hay que juzgarla en algún círculo. Sin embargo, aun cuando la violencia pareciera ser ese sello malévolo del personaje, la realidad es que es la hechicería su verdadero ser. A diferencia de, por ejemplo, no sé, la reina de Blancanieves. Este personaje es un mago en todo sentido. Busca generar mal con su magia. Así que personalmente, más que ponerla en la violencia, yo la enviaría al fraude. E iría en la Volgia 4, la Volgia 4, donde van los adivinos y magos. Luego tenemos a los esbirros de Maléfica, que de hecho se traducen así, de los cuales solamente usaré uno de ellos como ejemplo para que poder ponerlo en la imagen básicamente, pero sepan que todos van en el mismo círculo, ok. Primero, su gran crimen, el intento de asesinato del príncipe. No hay más, de hecho, no hay más. Porque se equivocaron en ir a saber dónde estaba Aurora y ese tipo de cosas. Así que, simple y sencillo, violencia hacia el humano. Así que, bueno, al flegetonte, irán. Eso quiere decir violencia. Y por último, y es el personaje que me hace dudar si es que incluirlo o no, y es Diablo. ¿Cuáles son los grandes crímenes de Diablo? Mandar a atacar a las hadas y al príncipe. Ni siquiera él lo hizo, o sea, ni siquiera él atacó, mandó a atacar. Y segundo, es el responsable de espiar a Aurora. A ver, digamos las cosas como son. Él es un simple espía de Maléfica, él solo obedece. Y es un animal que nada hace en la película. No tiene derecho como a condenarlo a un castigo. Así que, ¿dónde incluirlo en ese aspecto? Y aquí es donde dije que voy a tener que como doblegar las reglas malamente. Y es que no lo voy a condenar directamente. No lo voy a condenar a que cumpla un castigo. Sí, lo voy a condenar obviamente al infierno. Y va a tener que ser el ave que atormenta a los castigados del anillo medio de la ciudad de Dite. Y sí, lo voy a decir así para ese anillo en particular, porque ustedes saben qué tipo de personas iban allí. Así que eso. Nada que hacer más con el personaje de este cuervo. Luego tenemos 101 dálmatas. Y como tal, aquí hay 3 villanos, pero técnicamente dos villanos, porque 2 de ellos son la misma persona. Así que, bien, hablemos de los villanos. Primero, Cruella de Vil. ¿Cuáles son los crímenes de nuestra querida Cruella? A ver, primero, robo de perros. No hay más que decir.
Segundo, intento de asesinato de perros para sacarle las pieles. Tercero, tiene un historial de asesinato animal. Cuarto, es una maltratadora físicamente a sus cómplices. Cruella, al igual que Maléfica, es una de las villanas más icónicas de Disney. Y si lo piensas bien, es una de las más turbias de hecho. O sea, es un personaje que ha matado animales por la piel directamente. No hay otra cosa más que decir que atenta contra la creación de Dios, ni merece la violencia en el anillo interior de la ciudad de Dite. Por ninguna otra cosa se le puede evitar que vaya ese círculo. Aunque, pensándolo bien, y que lo dudé un momento, iba a decir que su carácter iracundo podría ser un muy buen distractor y por ende que vaya al quinto círculo. Sin embargo, es la violencia lo que la caracteriza. O sea, los trajes de perro de Dálmata quedaron icónicos por algo. Y luego tenemos a Horacio y Gaspar, los dos personajes que decían que técnicamente era uno. ¿Cuáles son los crímenes de estos personajes? Son ladrones. Si bien la violencia se puede considerar porque intentaron de cómo atacar a los perros y toda la cosa, son ladrones directamente. Y son ladrones de boca monta, no hay nada más que decir. Es el fraude donde dirán y es la séptima Borgia. Luego tenemos la espada en la piedra. A pesar de que sé que muchos de ustedes pueden pensar que Sir Héctor o Kai directamente estarían acá como villanos, yo personalmente preferí que no. Pues mucho papel en la película no tienen y al final, aun cuando tratan mal a Grillo, no los consideré villanos como tal. Debido a que son extraños los personajes. O sea, no obviamente maltratan a Grillo porque evidentemente es un escudero cualquiera. Sin embargo, cuando Grillo logra sacar la espada de la piedra, ambos personajes, en vez de querer quitársela directamente, se arrodillan frente a él. Entonces no es como un intento vil para considerarlos un castigado más. Así que técnicamente de los personajes que son villanescos hay dos directamente. El primero es Lobo, y los crímenes de Lobo son el intento de asesinato múltiple. Este animal, a diferencia de por ejemplo el águila que se muestra en la película y la barracuda que se muestran, sí logró meterse acá en el infierno porque fue utilizado más de una vez en la película. Pero claro, él no ataca a Grillo porque odia a Grillo directamente, sino porque lo confunde más como un trozo de carne para su dieta. Así que el gran pecado de este lobo es la gula, y como es un animal que vive en un mundo de humanos, digámoslo malamente, está influenciado por la maldad del hombre, así que no es un castigado, sino que es el castigo de alguien más. Y por último, tenemos a Madame Mim, guachita rica. No, mentira. La esquizofrenia me está pegando fuerte ya. Madame Mim y sus crímenes. ¿Cuáles son los crímenes de Madame? Primero, tiene un historial de magia negra. Ella es una maga peligrosa tanto como maléfica. Y por último, hizo trampa en un duelo. Sí, el mítico duelo contra el mago Merlín. Hizo trampa. Madame Mim, es una extraña villana dentro de su película, pues solo aparece casi al final de todo. Así que lo que más se le puede acusar a este personaje es brujería y mentirosa. Pero como ella misma dice que es la bruja de la muerte, bueno, al fraude se tendrá que ir, y en la cuarta Borgia despertará. Y digo despertará porque me acuerdo que ella termina la película con fiebre, así que es chistoso. Y por último, la última película de la Edad de Plata, El Libro de la Selva, con sus 4 villanos. Y aquí, por ejemplo, voy a tener que dar el ejemplo de que aquí son solo animales y nada, mentira, que aquí no hay inocentes directamente. Aquí sabemos que aquí hay 4 desgraciados. Primero, Rey Louis y sus crímenes. Primero mandó al secuestro de Mowgli. Y segundo, intentó de retener a Mowgli en su casa. Y tercero,
tiene la intención de gobernar la selva usando el fuego para ahuyentar a Shere Khan. El rey, a pesar de que esté loco, realmente manda a secuestrar a Mowgli para que el muchacho del hombre le enseñe a hacer fuego y por tanto hacerle frente a Shere Khan como tirano de la selva. Por lo que es difícil catalogarlo como villano directamente, pero de algo que estoy seguro, y es que violento no es. De eso estoy 100% seguro. Podría considerarse fraudulento por querer engañar a Mowgli con quedarse en la selva si es que éste le entrega el fuego, pero esto se ve anulado al Mowgli confesar que no sabe hacer fuego, así que su intento fue inútil. Pero bueno, ya sabemos que aquí inocentes no habían, así que se le tiene que castigar en algún lado, y personalmente yo lo castigaría en la 8ª Volgia del fraude. Y aunque sea un animal, logra comunicarse con Mowgli, así que este es más humano que animal. Difícil, pero yo lo pondría más como castigo que el castigador. Este sí lo voy a poner como un castigo, porque al fin y al cabo el animal piensa, siente y habla, a diferencia de otros. Así que sí, se tiene que ir a la 8ª Volgia a sufrir. Luego tenemos a los monos. ¿Cuáles son los crímenes de los monos? Directamente secuestrar a Mowgli, retener a Mowgli y atacar a Baloo. A ver, los monos, al cometer secuestro y atacar a Baloo por obediencia del rey Louie, los hace violentos, por tanto irían al 7º círculo directamente. Y al atentar contra el hombre y al animal directamente van al anillo del interior de la ciudad de Dite en ese aspecto. Y como son animales demasiado humanizados en ese aspecto, son castigados. No son castigo de alguien más, van a ser el castigado. Luego tenemos acá, y los crímenes que cometió nuestra amada serpiente es: primero, hipnotizar a Mowgli para comérselo, y segundo, querer hipnotizar a Bagheera para comerse a Mowgli. K, a pesar de que la muerte de Mowgli es algo que tiene en su mente, siendo sinceros, si te vas a comer algo tienes que matarlo directamente. K, por ende, es un glotón antes que un violento. Y por conclusión, es el tercer círculo donde tendría que ir este personaje. Y como es un animal más humanizado, a pesar de que viven en un mundo humanos, pero insisto, sienten y piensan y actúan como humanos, es un castigado. No es el castigo de alguien más, es alguien que va a sufrir un pecado. Y por último tenemos a Shere Khan. Y los crímenes de Shere Khan son el intento de asesinato de Mowgli y el intento de asesinato de Baloo. El tigre odia al hombre, pero en la película animada no queda claro el por qué. Y aunque uno puede decir que lo odia porque quemó el bosque en antaño y eso se ve al final de la película, eso es especulación directamente. Lo que sí tenemos fijo es que el odio hacia el hombre y a la creación de Dios están. Pero de eso último no estoy tan seguro. Por ende lo castigaría en la violencia, porque atenta contra la creación de Dios. Sin embargo, yo diría que va más en el anillo exterior más que en el interior de la ciudad de Dite, porque directamente, a pesar de que ataca a Baloo en ese aspecto y intenta matarlo, intenta matarlo directamente, y lo mismo con los buitres, estrictamente los ataca porque ellos defienden a Mowgli. Shere Khan odia al hombre, no odia a la creación de Dios directamente, a pesar de que le ataca. Así que más que condenarlo al anillo interior de la ciudad de Dite, yo lo pondría en el Fregetonte, en el anillo exterior, pero puede ser debatible en ese aspecto. Luego iniciamos con la Edad de Bronce y Oscura. Y por ende vamos a partir con su primera película, y son Los Aristogatos, cuyo único villano es Edgar. ¿Cuáles son los crímenes que cometió el mayordomo Edgar? Primero, es avaro. Quiere la fortuna de su patrona. Segundo, intento de asesinato de los gatos. Tercero, secuestro de los gatos. Cuarto, peleó con perros. Yo creo que son lo más inocente que todo cuando pelea con los perros. Pero bueno, se va a estar el caso. A pesar de que Edgar se ve varias veces peleando con los animales en general,
La realidad es que su gran motivación es deshacerse de los gatos y no dejar cabos sueltos con ellos, obviamente, para poder quedarse con la herencia de su patrona. Por ende, si yo tuviera que juzgarlo, no lo juzgaría por violencia contra la creación de Dios, sino que lo castigaría por su avaricia o codicia por querer esta herencia que originalmente es de los gatos. Así que Edgar tendría que irse al círculo de la avaricia. Luego tenemos Robin Hood, con sus 800 villanos. Nah, mentira. Pero sí son varios, y de hecho creo que voy a partir con los que más importan. A ver, el príncipe Juan, sus crímenes, avaricia. Literalmente quiere toda la plata de Nottingham en general y le ha cobrado impuestos a prácticamente toda Inglaterra. Segundo, es un tirano. Verdaderamente ni siquiera dejó, o sea, es entendible que no quiera una canción que se burle de él, pero estrictamente no quiere que nadie nos le esté dando sus impuestos a él. Y de hecho mandó a encerrar a toda la gente después. Tercero, es iracundo y violento, demasiado volátil el personaje, sobre todo al final de la película, pero es muy iracundo el personaje. El príncipe Juan es repudiable, como villano es muy repudiable. No porque no tenga una historia de actos perversos, sino porque busca riquezas en un sitio donde verdaderamente no las hay. Nottingham era pobre. Y aunque al final, si bien se le puede considerar iracundo y odia a su hermano y bla 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 y a Robin Hood, lo verdaderamente presente en él es su tiranía y avaricia, a tal punto de que duerme con las bolsas de oro. Así que para mí es un innegable de que tiene que ser castigado en la codicia o avaricia, llámelo como quieras. Castigado eternamente a arrastrar piedras, y como son animales antropomórficos, es un castigado. Así que eso, príncipe Juan, círculo de la avaricia, no hay más. Luego tenemos a Sirgis y sus crímenes de Sirgis. ¿Cuáles podrían ser? Primero, es un mal consejero. Segundo, es un doblador. Tercero, hipnotiza a Ricardo para enviarlo a las cruzadas. Y eso fue muy brígido, que no me acordaba de la película, que era así. Revisándola de nuevo me di cuenta de este detalle. Bueno, en fin. His podrá ser un mal consejero en todo ese aspecto. Aconseja muy mal a Juan. Yo creo que lo que mejor pudo haber hecho His fue a hipnotizar a Ricardo para enviarlo a las cruzadas. Pero más allá de eso, no. En fin. Lo que más destaca en él es que es un adulador de forma excesiva. Y de hecho, a todo lo que el príncipe Juan dice es como... Ya, sí, ya, sí, pero usted podría... Y de hecho, cuando el príncipe Juan le dice así como... No, cállate. Sir His ni siquiera pelea, es como... Ah, bueno. Así que yo lo castigaría en el fraude y particularmente en la Borgia 2... para que se hunda en excremento. Luego tenemos al sheriff de Nottingham. ¿Cuáles son los crímenes de este sheriff? Vaya que irónico es el personaje. Primero, el sheriff es violento estrictamente. No le gusta que la gente le reclame con que a él cobre impuestos directamente. Y de hecho no tiene problema en sacar la espada para pelearse hasta con frailes. Aguante Fray Tucker. Segundo, es un corrupto. El sheriff debería obedecer estrictamente al rey Ricardo. Cuando el príncipe Juan asume el puesto, el sheriff obedece a él. Y estrictamente sabiendo que le está robando dinero a gente que no tiene ni un peso para vivir prácticamente, lo hace igual. Así que, como conclusión, para mí el personaje es mucho más cruel que el mismo Juan. ¿Y tiene que pagar un crimen? Por supuesto. ¿Cuál es ese crimen? En preguntas. A ver. ¿Podría ir en violencia? Tal vez. ¿Podría ir en avaricia? Poco probable. Si yo tuviera que darle un lugar en particular, es que... al igual que los que vienen, o sea, al igual que el resto de personajes que vienen más abajo, traicionaron a toda una comunidad por hacerle caso al líder de turno. Corrupción y violencia no es nada en comparación a la traición a la patria, para Dante. Y por lo menos para mí es algo bastante similar. Así que bajo mi juicio, la traición es el círculo del sheriff
¿Y en qué sector tiene que ser? En Antenora. Y no va a estar solo. Todos los que vienen después de él van con él. ¿Quiénes son el resto de personajes? Bueno, hablemos un poco. Tiro Listo y Lelo, los buitres directamente. ¿Cuáles son los crímenes? Violencia porque intentan atacar a Robin Hood y al resto de gente de la prisión y bla bla bla. Y son corruptos porque nuevamente trabajan para el rey de turno directamente. A pesar de que se redimen al final de la película con el rey Ricardo, su pecado ya está marcado en la película. Así que son traidores a la patria. Y como buenos traidores a la patria, irán en Antenora. Luego tenemos al Capitán Cocodrilo. ¿Cuáles son los crímenes de este Capitán Cocodrilo? Al igual que el resto, violencia y corrupción. De poca aparición, sí, pero igual que los demás, traiciona a la patria directamente. Y por ende, Antenora va a ser su lugar. Luego tenemos a los soldados rinocerontes y lobos. ¿Cuáles son los crímenes de estos lacayos directamente? Sorpresa, sorpresa, son violentos porque atacan directamente a su pueblo, a Robin Hood y a los demás. Son corruptos porque le sirven al rey de turno, aún sabiendo que el rey de turno es un incompetente y un ladrón de dinero en ese aspecto, pero lo hacen, lo defienden. Así que son traidores a su patria, por supuesto, y por ende, Antenora va a ser su castigo. Luego sigue las aventuras de Winnie Pooh. Y aquí yo dudé caleta si valía la pena incluir a estos dos villanos, porque como tal, estos solo existen en la cabeza de Winnie en sus pesadillas. Pero como ya había incluido villanos de dentro de la imaginación con Alicia en el País de las Maravillas, debía incluirlo. Así que... pero lo vamos a sacar rápido, de verdad. A ver, primero tenemos a los efelantes. De hecho hay un puro efelante que lo hace. Y el gran crimen de este efelante es robar miel. A ver, a pesar de que en el futuro sabemos que aparecerán más efelantes, y de hecho está el efelante más famoso de la saga Winnie Pooh, la realidad es que en la pesadilla de Pooh es uno nomás el que roba miel. El resto son relativamente buenos, así que como para no satanizarlos tantos, les daré la gula como castigo en la lluvia. Y como no son malos de naturaleza, digamos que van a ser el castigo de un goloso directamente. ¿Y cuál goloso va a ser? El que viene aquí abajo. El otro villano dentro de la película es Warta. Que el gran crimen de Warta es robar miel. Este sí roba miel por gusto directamente. Sí son malos de naturaleza, o por lo menos la mayoría. Así que él es el castigado dentro de su gran círculo. ¿Y cuál círculo va a ser? El de la gula. ¿Y quién va a ser el castigador de él? Un efelante. Luego sigue Bernardo y Bianca y sus 4 villanos, que en realidad son 3, pero como soy indeciso son 4. Tenemos a Snoops. ¿Cuáles son los crímenes de Snoops? Bien. Primero, él es el responsable de maltratar a Penny. Es un avaro porque sigue los planes de Medusa y por ende quiere tener esta gran gema para hacerse millonario. Ok. Snoops directamente ese es el tonto del grupo. Y aun cuando todo lo que hizo fue por orden de Medusa, es un tonto que al final y al cabo quiere la gema y quiere tener plata. Aun cuando Medusa lo va a traicionar directamente. Así que Snoops a la avaricia se va. No hay mucha discusión. Luego tenemos a Medusa. Y de Medusa sus crímenes son varios. Primero, maltrato animal. Segundo, maltrato a una menor. Tercero, maltrato a un adulto directamente. Cuarto, es avara porque quiere la gema evidentemente para tener la plata. Quinto, es una mentirosa o estafadora, llámala como quieras, porque engañó a la huérfana con que le iba a gustar. Y Medusa es una villana horrible. Y si no es porque existe alguien peor que ella directamente en esta era, yo le habría dado el título de la reina villana de la era de bronce. Pero, enfocándose en el tema, ella es iracunda, sí. Violenta, sí. Ella estafó y adoptó a una huérfana y la maltrató. Pero
La raíz de todo ese mal es que es una vieja obsesionada por un diamante raro y muy caro. Por lo que aun cuando hizo un montón de daño a la pequeña Penny, la realidad es que su castigo... Y sé que me voy a arrepentir por ponerla en un lugar tan alto dentro del infierno. Porque sé que se merece un lugar prácticamente en el fraude. Sin embargo, es la avaricia donde encuentro que más calza al personaje. Así que para mí Medusa tiene que ir en ese círculo, arrastrando piedras el resto de la eternidad. Por último, tenemos a Nerón y Rufus, los hermanos cocodrilos, cuyos grandes crímenes son gula y violencia en general contra la creación de Dios. A ver, con estos villanos, aunque se les puede considerar golosos en sí, diría que su apetito no es el principal atentado para castigarlos, sino que es más su extraña capacidad de ser violentos contra Snoops directamente, ser muy obedientes con la forma en la que Medusa los ordena hacer las cosas y los atentados que provocan porque Medusa se los ordenó. El tema es que ¿dónde tendrían que ir directamente? En la ciudad de Dite, evidentemente. En el anillo interior de la ciudad de Dite, particularmente porque atacan directamente a la creación de Dios. Pero la pregunta es, ¿son castigos o son castigados? Y estrictamente son cocodrilos que actúan porque Medusa se los pide. Por ende, ellos no deberían conocer la maldad porque están rodeados de una humana horrible como lo es Medusa. Así que sí, para mí Nerón y Rufus serían castigo más que castigadores. O sea, perdón, serían castigo más que castigados. Luego tenemos el zorro y el sabueso, con sus dos villanos. Y eso que dejé de lado los sabuesos por el bien del video. Sí. A ver, primero tenemos a Amos Slade, el villano principal, digámoslo humanamente. ¿Cuál es los grandes crímenes de este personaje? Primero, es violento contra los zorros general y es muy iracundo con Twitter. A ver, Slade es un buen cazador en ese aspecto y obsesivo con el zorro Todd. Así que no me voy a calentar la cabeza con los personajes, así que a la violencia en el anillo interior de la ciudad de Dite y ya. Luego tenemos al oso. ¿Cuál es el gran crimen de este oso? Violencia contra los animales. A ver, el oso ataca a los zorros porque sí directamente. O sea, bueno, no tan porque sí, pero es un animal que ataca a zorros directamente. No es algo... No tiene motivación directamente. Y como es un animal que dentro de todo vive en una película rodeado de humanos malamente, a pesar de que los zorros y los sabuesos sí tienen conciencia y tienen como una moral y ética, el oso no la tiene. Entonces me hace dudar mucho si es que ponerlo como un castigo o como un castigado. Pero en este aspecto yo considero que el oso, que estrictamente solamente buscaba atacar a los zorros y no atacar a nadie más, se iría obviamente al interior de la ciudad de Dite para ser el castigo de alguien más, muy probablemente de Amos. Luego continuamos con la película más baja dentro de la historia de Disney, técnicamente, me refiero a baja en sentido monetario principalmente, y es El Caldero Negro. Y aquí hay que hablar de varios villanos dentro de todo. Partamos entonces. Iniciamos con Chueco. ¿Cuáles fueron los crímenes de Chueco? Él es violento, él es iracundo y es muy adulador, demasiado adulador en ese aspecto. Este pobre lacayo adulador en ese aspecto, aunque es lacayo, o sea, es adulador por temor al rey del mal, es más violento e iracundo per se, e inclusive después de que muere el rey del mal, a él ya no le importa nada, y de hecho cuando no está en presencia del rey del mal es mucho más agresivo, así que personalmente, aunque podría ir con respecto a los aduladores en su respectiva Volgia, yo personalmente prefiero tirarlo en el flejetonte, en la violencia. Luego sigue Ondina la bruja. ¿Cuáles son los crímenes de esta bruja? Y de hecho con las tres hermanas voy a decirlo de esta manera. A pesar de que son brujas como tal, siento que a las tres les queda mejor un castigo distinto al que ir a parar a la Volgia donde están los hechiceros. Muy bien, muy bien.
Entonces iniciamos con Ondina, y los crímenes de Ondina son: ella es una estafadora y es bruja. Y es curioso que en sí, insisto, me causa mucha curiosidad que a pesar de que Disney introduce a estas tres personajes como brujas, siento yo que más se les puede castigar de otra manera. Y en este aspecto, Ondina es la estafadora principal frente al grupo de héroes. Entonces, si yo tuviera que enviarla a un lugar a la que sea castigada, principalmente iría a la 10ª Volgia, antes que a la Volgia donde están los hechiceros. Es mera opinión. ¿Podría ser debatible? Por supuesto. Luego sigue Orvina, la otra bruja. Orvina, ¿cuáles son los crímenes que cometió Orvina? Bueno, primero, ella es una bruja, evidentemente. Está muy obsesionada con Fausto. Y tercero, es alguien que ayuda a estafar a los protagonistas. Orvina es otro personaje que nuevamente no va a ir a la brujería. Sin embargo, es su particular, más que extraña, su particular obsesión con Fausto, tirando ya casi a lo romántico, lo que se puede considerar, me voy a arrepentir por cómo lo voy a decir, pero casi lujurioso. Y lo digo muy de esa manera porque, considerando la escena en la que muestran a estos tres personajes, debería estar más interesada en saber por qué las ranas desaparecieron de su casa, más que enamorarse del propio Fausto. Pero bueno, en ese aspecto no es un personaje tampoco perverso, ni tampoco corresponde, por ejemplo, a los criterios que utilizamos en el video pasado para enviar personajes a la lujuria. Sin embargo, me parece muy particular que hayan decidido usar a este personaje en cuestión como para mostrarla dentro de todo coqueto. Entonces, irá a la lujuria el personaje de Orvina. Y por último tenemos a Olgina. Dentro de las hermanas me refiero. Bien, ¿qué crímenes cometió Olgina? Primero, ella es bruja, evidentemente. Es una golosa en ese aspecto. Más que golosa, glotona, digámoslo así. Golosa otro tipo de cosa. Pero glotona. Le interesa mucho comer ranas. Y por último, ayuda a estafar a los protagonistas. Nuevamente, como personaje, dudé bastante si es que incluirla o no con sus el resto de hermanas en la brujería. Sin embargo, yo personalmente, al ver que ella tiene una obsesión muy particular con las ranas, y de hecho es ella quien transforma a Fausto en rana, decidí enviarla a la gula para que sufra. Eso. Luego tenemos los bárbaros, los perros y los dragones. Muchos personajes aleatorios, pero que dentro de todo se pueden condenar. ¿Y cuáles son los crímenes? Principalmente violencia. Y no un tipo de violencia particular, es una violencia contra cualquier tipo de criatura, porque se ve sobre todo en la escena de la prisión. Y los dragones que dentro de todo mandan a atacar al protagonista y a su chanchito. Bien, todos estos son violentos, obedecen al rey del mal. Es el séptimo círculo donde van a ir a sufrir. Y van a tener que recaer en un anillo particular. ¿Cuál anillo? ¿Cuál extremo de la ciudad? Aunque podría juzgarse en el externo, yo personalmente prefiero tirarlos en el interno debido a que atentan estrictamente contra todo tipo de vida. No hay una preferencia a la hora de atacar personajes. Así que eso. Y por último, el gran villano de la película, que de hecho es bastante triste su mala utilización. Y es el Rey del Mal. ¿Cuáles son los crímenes que cometió el Rey del Mal? Aquí hay de harto para jugar. Primero, es hechicero. Segundo, profanó tumbas. Tercero, quiere jugar a ser Dios, o prácticamente juega a ser Dios, mejor dicho. Y cuarto, quiere acabar con el mundo. Para mí, personalmente para mí, es increíble que la película más mala dentro de la historia de Disney tenga un villano tan cruel y al mismo tiempo tan flojo. Y digo flojo en el sentido de no ser él directamente en quien va a buscar el caldero negro. Pero bueno, acá estamos jugando crímenes en particulares. ¿Y cuáles debería ser el castigo ideal para este personaje en el infierno? No lo sé. Pues, a pesar de que él busca acabar con un montón de vidas, también él quiere hacerlo por querer ser un dios. Así que es debatible dónde podría ir. Originalmente yo lo tenía pensado en poner en la herejía. Pero como técnicamente este personaje pasa a llevar todo el concepto de vida en general y de Dios, considero que este personaje estaría a la par de, por ejemplo, en el video pasado cuando juzgué a Chernabog y lo puse directamente como Lucifer,
Yo siento que este personaje quedaría también muy, en ese aspecto, muy indicado el ser castigado en el Círculo de la Traición y principalmente en Judeca, donde está Lucifer. Pues ataca totalmente lo que Dios creó prácticamente. Y no solo verlo desde ese punto de vista de la violencia, sino también el pasar a llevar las reglas mismas de la vida. Entonces, para mí el Rey del Mal tiene que ir directamente en Judeca. Luego avanzamos hacia Policías y Ratones. Gran película, muy buena película. Cuyos villanos son 4. Bartolomé y sus crímenes. A ver, Bartolomé es un ratoncito directamente, pero su gran crimen es ser un borracho, es ser un ebrio. Y más que nada yo quería agregar a un miembro de la pandilla de Rattigan. O sea, Rattigan, perdón, no Rattigan. Porque no sabía quién agregar. Introduje a este ebrio principalmente para darle protagonismo al siguiente condenado. Así que este borrachito, por ser un ebrio, se nos va a la gula a sufrir. Y sí, él va a sufrir debido a que es un ratón humanizado y no un ratón cualquiera. A pesar de que sabemos que dentro del mundo de policía y ratones igual hay humanos, son ratones con demasiado conciencia. Así que sí, Bartolomé lamentablemente va a ir a la gula a sufrir. Luego tenemos a Felicia. Los crímenes de Felicia es la gula directamente, porque ella le gusta comer en general los ratones que le ofrece Rattigan. Y segundo, el asesinato, porque además que ha tenido ella tiene un historial, se nota, se sabe que tiene un historial de víctimas. Y sobre todo porque nosotros vemos una víctima en particular que muere en la película y es Bartolomé. Y la razón por la que incluí a Bartolomé fue justamente para darle protagonismo a Felicia, ya que es ella quien lo mata. La pregunta es, ¿ella lo mata de forma racional o no? Y la respuesta recae en Rattigan y su campanilla, pues con el replicar de la campana Felicia ataca y devora. Por lo que a ella no le interesa su presa, ella solo quiere comer, y eso la hace una glotona. Así que el castigo iría para la gula directamente. A pesar de que igual se le podría considerar en violencia, yo personalmente la puse en la gula. Y la otra duda es, ¿ella es castigo o castigada? Porque claro, nosotros sabemos que ella asesina por el replicar de la campana. Y la película da a entender que solo los animales pequeños poseen inteligencia humana, los animales grandes no. Por ende, Felicia, ¿es consciente de lo que hace o solamente está condicionada para hacerlo? Si ella es consciente de lo que hace, entonces es una castigada y no un castigo. Sin embargo, y lo digo principalmente porque está condicionada por la campana de Rattigan, yo diría que ella es más el castigo de alguien más. Y personalmente lo prefería así para condenar a Bartolomé directamente. Luego tenemos a nuestro querido Fidget, nuestro murciélago. ¿Cuáles son los crímenes de Fidget? Es violento, sí, evidentemente le gusta agarrarse a pelea, no hay problema en ello. Participó en un secuestro, sí, eso fue feo directamente. Participó en un golpe de estado organizado por Rattigan, sí, eso fue muy terrible. Así que Fidget con sus crímenes es un violento de tomo y lomo, no hay por dónde buscarlo. Y directamente ni siquiera le hace fiel a la corona como para decir que es un traicionero. Así que para mí es un violento, estrictamente, no hay cómo salvarlo. Por ende, lo enviaría al exterior de la ciudad de Dite para ser condenado en el Flagetón. Y eso es todo con Fidget. Y ahora pasemos al villano. El villano. Lejos. Rattigan. Los crímenes de Rattigan son: intento de asesinato, secuestro de menores, secuestro de adultos, un golpe de estado. Rattigan es el villano de esta era, lejos y sin duda el más cruel que vi. Así que si tuviera que ponerlo en un círculo, es complejo, pues es violento, fraudulento y traicionero. Algo que estrictamente encaja a la perfección con sus actos, un anillo al dedo con sus pecados. Sin embargo, si tuviera que darle un lugar, va a ser bajo la siguiente condición. Dado que la gran motivación de Rattigan es ser un rey. Lo que me lleva a pensar es que Rattigan finge ser un ratón decente para posicionarse dentro de la comunidad de ratones y así que nadie sospeche de su atentado.
Así que va a traicionar a aquella sociedad que alguna vez lo vio crecer en cosas de segundos. Y para mí eso lo hace un digno merecedor de ir a la traición, y específicamente en Antenora. Lejos el villano más difícil, o uno de los villanos más difíciles para poder organizar bien dentro del infierno. Un gran villano y una gran película. Por último, tenemos a la última película de la Edad de Bronce y o Dorada. Edad de Bronce y Oscura. Y esta película es Oliver y su pandilla. Con dos villanos que... Sí, son dos, no lo voy a decir que son tres, porque al fin y al cabo son los mismos perros, son un personaje estrictamente, así que son dos villanos. ¿Cuáles son estos villanos? Primero, Roscoe y De Soto. ¿Cuáles son los crímenes de estos perros directamente? ¿Son violentos? Sí, por supuesto, son bastante matones en la película. ¿Intento de asesinato múltiple? Vaya que sí. Por último, Roscoe es un poco coqueto con Rita. Sí, eso sí. Bien, a ver, intentemos de cómo desglosar a estos personajes, por lo poco que se ven en la pantalla. Bien, Roscoe, aunque sea coqueto con Rita, eso no le va a quitar lo violento, misma condición que tiene su par De Soto, así que Roscoe no se va a ir a la lujuria y De Soto a la violencia, sino que o se van juntos o se van, o no entra ninguno al infierno. Y son pecadores, así que al infierno van a ir. Por ende, la violencia va a ser donde van a tener que ir a parar estos animales. Como atentan contra la creación de Dios, ya que atacan humanos y animales al mismo tiempo, es el interior de la ciudad de Tite donde irán a parar, en el séptimo círculo de la violencia. La pregunta es, ¿son castigos o son castigados? Si son castigados, implicaría que ellos tienen conciencia de sus actos, cosa que sí se ve en la película. Y en el caso de que no, porque serían el castigo, es porque son perros influenciados por la maldad de Bill Sikes. Y aquí es donde yo les dejo la interpretación a ustedes. Yo personalmente sí pensé en estos perros como seres conscientes de la maldad que tienen que hacer. Y por ende, sí. Son castigados en la ciudad de Dite, en su anillo interior. Y por último, tenemos a Bill Sikes. ¿Cuáles son los crímenes de este viejo? Secuestro, directamente. Secuestro tanto infantil como de un animal. Segundo, es avaro. Le encanta el dinero. El dinero para él es todo. Tercero, es un jefe de mafia. Él manda a matar a alguien. Y cuarto, intento de asesinato. Intentó de matar a un montón de animales y a un vagabundo y a una niña, weón. A ver, yo algo que debo decir de la Edad de Bronce es que tuvo villanos bastante débiles en general en cuanto a la maldad. Pero hay otros que son el diablo mismo, y uno de estos, y este es uno de esos casos. La pregunta del millón es, ¿dónde va? Yo lo voy a decir así. El motivo principal de este personaje es la codicia. En toda la película da a entender que busca dinero, sobre todo cuando secuestra al final a Jenny. Así que la codicia es un buen lugar para mí. ¿Significa que eso no lo hace violento? No, para nada. Perfectamente puede ir en el círculo de la violencia. Pero para mí es en el círculo de la avaricia donde tiene que ir a pagar sus pecados. Y con esto finaliza el video de esta ocasión. Debería traer el próximo video tal vez luego, no lo sé porque tengo que verme el resto de películas. Debería la próxima semana tal vez, si no es que es esta misma, debería traer la era del Renacimiento y la era experimental. Y de ahí en la subsiguiente tal vez, o en un mes más, debería traer el resto. Pero bueno. Lo que sí debería hacer, porque no lo hice en su momento por temas de que estaba ocupado, tengo que traer el video del Oscar, porque ya salieron los nominados y no he hecho video porque no tuve tiempo. Así que esta semana debería ser el video de la nominación y sus problemas. Así que eso, dale like, suscríbete, compártelo con un amigo. Nos estaremos viendo en otra ocasión. Chao, chao. Besitos.